Lección 1. Inserción de controles para la creación de formularios que se muestran sobre la hoja de Excel. Antes de iniciar con la explicación del tema central de esta videolección, notará que al abrir el correspondiente archivo de la actividad práctica, se muestra un mensaje de vista protegida. Este mensaje se mostrará cada vez que abra por primera vez un archivo que haya descargado desde Internet. Después de hacer clic en el botón Habilitar la edición, se mostrará un segundo mensaje de advertencia de seguridad, el cual indica que se deshabilitarán las macros. Para que esto no suceda en este archivo, debe hacer clic en el botón Habilitar contenido. Estos mensajes se mostrarán con todos los archivos que descargue de este capítulo o minicurso, ya que por el simple hecho de que hayamos agregado algunos botones y controles, Excel nos obligó a guardarlo como un archivo de Excel habilitado para macros. Antes de entrar en materia, debe activar la cinta de comandos llamada Desarrollador, la cual se habilita desde el menú de Archivo, desplegando la ventana Opciones, haciendo clic en la opción Personalizar cinta de opciones y habilitando la casilla Desarrollador si está trabajando en Excel 2013 o la casilla Programador si está trabajando en Excel 2010. Entrando en el tema central de esta videolección, lo primero que puede apreciar al activar la hoja borrador es que en ella se insertaron algunos controles. Si despliega el menú Insertar de la cinta Desarrollador, notará que cada uno de estos controles corresponde a cada una de las opciones de la primera área llamada Controles de formulario. Basta con que ubique el cursor sobre uno de estos controles y se habilitará un texto indicando el nombre del control. Observe que el primer control se llama botón, el segundo cuadro combinado, el tercero casilla, control de número, cuadro de lista, botón de opción, cuadro de grupo, etiqueta y barra de desplazamiento. Para insertar un control, basta con seleccionarlo de este menú para que el puntero del cursor se visualice como una cruz negra y en la barra de estado se muestre el mensaje Arrastre para crear un botón. Bastará con arrastrar el puntero del cursor dibujando un rectángulo para que se visualice el control sobre la hoja. Observe que, a pesar de que en el video se trata de dibujar el botón sobre los bordes y vértices de estas celdas, estos no coinciden exactamente con los bordes y vértices de las celdas, como sí coinciden los botones ya dibujados. Después de soltar el clic del ratón, notará que se solicita la asignación de una macro a dicho botón. Por ahora vamos a cancelar esta solicitud debido a que no hemos creado ninguna macro en este libro. Volviendo al botón dibujado, se tiene que para que los botones coincidan con los bordes de las celdas, se requiere que pulse la tecla Alt de forma sostenida mientras define el rectángulo del control que está dibujando. Observe que de esta manera los vértices y bordes se definen de manera exacta, coincidiendo con los vértices más cercanos al puntero del cursor como se aprecia en el video. También puede modificar la posición de un botón previamente dibujado y redefinir sus esquinas, para lo cual debe seleccionarlo con el clic derecho del ratón mientras mantiene presionada la tecla Control y posteriormente arrastrar una de sus esquinas mientras mantiene presionada la tecla Alt. Note que esta se ubicará exactamente en el vértice más cercano al puntero del cursor como se aprecia en el video. Esto mismo sucederá al dibujar cualquier otro control como se aprecia en el video. Por otra parte, mientras insertó estos controles, pudo comprobar en el video que, excepto en el primer botón dibujado, ninguno de estos controles solicitó la asignación de una macro. Esto tiene sentido si se entiende que el objetivo de un botón es que al hacer clic sobre este, se ejecuten unas determinadas acciones. Por ejemplo, grabaremos una primera macro que se llamará macro 1, la cual simplemente seleccionará la celda A1 e insertará la función ahora, la cual muestra la fecha y hora exacta. Por ahora detendremos la grabación de la macro sin ahondar en detalles sobre este proceso que estudiaremos más adelante, ya que el objetivo es el de asignarle esta macro al botón dibujado mediante la secuencia de acciones mostradas en el video. Si espera que pase al menos un minuto,
notará que al hacer clic en el botón se actualiza la hora en la celda A1, demostrándose que el objetivo del botón es que se ejecuten determinadas acciones, las cuales, en este caso, se almacenaron en la macro llamada macro 1. Por otra parte, debido a que los objetivos de estos controles son propios de cada control, y ninguno de ellos tiene como objetivo ejecutar unas determinadas acciones almacenadas en una macro, cuando dibuje cualquiera de estos otros controles no se pedirá la asignación de una macro. Por otra parte, nos interesa que mediante la acción de clic derecho sobre cada uno de estos controles, despliegue la ventana Formato de control y explore la manera de modificar el diseño del correspondiente control, en cuanto a la fuente, la alineación y su tamaño. Notará que la ventana Formato de control de los botones que no muestran ningún texto, como es el caso del control cuadro combinado, no cuentan con las etiquetas de fuente, alineación y márgenes. En especial, nos interesa que por cada uno de los controles dibujados explore las opciones de la ficha control, las cuales son únicas en cada tipo de control. Por ejemplo, en la casilla rango de entrada de la ficha control del cuadro combinado, se define el rango de celdas que contiene las opciones que se mostrarán al desplegar el cuadro combinado, como se aprecia en el ejemplo del video. Note también que en el menú que se despliega en el cuadro combinado se visualizan las 8 primeras líneas. Sin embargo, si despliega la misma ficha control del cuadro combinado, comprobará que el valor de la casilla líneas de unión verticales define la cantidad de datos a visualizar al desplegar el menú del cuadro combinado, como se muestra en el video. Note también que al control cuadro de lista también se le debe asignar un rango de entrada desde la ficha control, el cual le permite definir las opciones que podrá seleccionar desde dicho cuadro. En cuanto a los controles botón, casilla, botón de opción, cuadro de grupo y etiqueta, pudo notar que estos controles venían acompañados de un texto. Para modificar el texto de un botón, bastará con ejecutar la acción de clic derecho sobre él y seleccionar la opción Modificar texto, la cual habilita la guía de escritura sobre la misma área del control para así iniciar la modificación del texto como se aprecia en el video. La misma acción de clic derecho para posteriormente seleccionar la opción Modificar texto se debe ejecutar sobre los controles cuadro de grupo, y de la misma manera, la acción de clic derecho y seleccionando la opción Modificar texto permite modificar el texto del control etiqueta. Por su parte, los controles casilla y botón de opción no muestran la opción Modificar texto al ejecutar la acción de clic derecho sobre ellos. En ese caso, se requiere que seleccione el control mediante la pulsación de clic derecho del ratón y desactive el menú desplegable, ya sea mediante la pulsación de la tecla escapar o mediante la acción de un clic sobre el mismo control. Posteriormente, la acción de un segundo clic sobre la parte inicial del texto hará que se active la guía de escritura y se pueda iniciar la modificación del texto sobre la misma área del control, como se muestra en el video. Note también la diferencia en cuanto a la presentación del cursor sobre un control de tipo botón que tiene asignada una macro, como es el caso del control al que le asignamos la macro 1, y uno que no tiene asignada una macro, como es el caso del primer botón de esta hoja. En el botón que tiene asignada la macro, el puntero del cursor se visualiza con la forma de una mano, indicando que la acción de clic sobre él ejecutará las acciones de la macro asignada. Note que esa misma presentación se visualiza sobre la mayor parte de los demás controles, como es el caso del cuadro combinado, el cual, mediante la acción de clic sobre él, despliega el correspondiente menú. Por otra parte, al ubicar el puntero del cursor sobre el botón que aún no tiene asignada una macro, el puntero del cursor se visualiza acompañado de 4 flechas que indican que la acción de clic sobre este control lo seleccionará
para posteriormente poder moverlo o modificar su tamaño. Por otra parte, los controles que hemos acompañado con una celda de color amarillo en su parte inferior mostrarán su valor sobre dicha celda como se aprecia en el video. Para conseguir esto, se debió simplemente ejecutar la acción de clic derecho sobre cada uno de estos controles, desplegar la ventana Formato de control y asignar la correspondiente referencia de la celda amarilla en la casilla Vincular con la celda de la ficha control. Aprecie que los valores que devuelven los controles cuadro combinado y cuadro de lista corresponden por supuesto al valor que seleccione en cada uno de sus menús. Por su parte, el control casilla devuelve un valor de verdadero si se activa o un valor de falso si se desactiva. Mientras tanto, el botón de opción devuelve un valor de 0 si se encuentra desactivado y de 1 si se encuentra activado. Finalmente, puede ver que tanto el control de número como la barra de desplazamiento devuelven valores numéricos, los cuales se incrementan en la medida en que se ejecute la acción de clic sobre un extremo del control y se disminuyen con la misma acción de clic sobre el extremo opuesto. Con los conocimientos adquiridos hasta esta parte del video, estamos listos para ir a la hoja Inventarios, entender el formulario que allí se tiene y en especial determinar las acciones que debe realizar la macro que se debe ejecutar mediante la acción de clic sobre el botón Registrar. Empezaremos por mostrar las columnas que se encuentran ocultas entre la columna J y la columna M. Si analiza con detenimiento la formulación de este modelo, notará que mientras selecciona una referencia, define una cantidad y selecciona uno de los movimientos de entrada o salida de inventarios, se aprecia que todos los datos que se deben registrar en la tabla de la parte izquierda se concentran en el rango de celdas L3 a L8. Debido a que el dato de la primera celda de dicho rango, es decir, el consecutivo, se debe registrar en la primera columna de la tabla, el dato de la segunda celda, es decir, la fecha, se debe registrar en la segunda columna. El de la tercera celda que contiene la referencia se debe registrar en la tercera columna y así sucesivamente. Lo que se requiere que haga la macro es que copie este rango de celdas y ejecute un pegado especial de celdas que le permita pegar sus valores en lugar de sus fórmulas, transponiéndolos de un sentido vertical original a un sentido horizontal final. Esto se consigue desde la ventana Pegado especial, como se aprecia en el video. Lo que sigue es iniciar el proceso de grabación de una nueva macro, a la cual Excel propone llamar macro 2. Sin embargo, la metodología que seguiremos en este curso sugiere que antes de iniciar el proceso de grabación de una macro, se tenga claro un listado de acciones o listado de instrucciones a seguir, las cuales quedarán grabadas en la nueva macro y por supuesto se repetirán cada vez que se ejecute la macro mediante la acción de clic sobre el botón Registrar. En ese orden de ideas, cancelaremos el inicio de grabación de la macro para proponer el siguiente listado de acciones en Excel que grabaremos mediante la nueva macro. Estas acciones en su orden son: primero, seleccionar el rango L3 a L8. Segundo, copiar. Tercero, seleccionar la celda A10. Cuarto, pulsar Control y la tecla flecha arriba. Y quinto, ejecutar la acción de pegado especial de valores transponiendo sus resultados. Note que al asignar al botón Registrar la nueva macro llamada macro 2, mediante la acción de clic sobre dicho botón, efectivamente se consigue el resultado esperado como se aprecia en el video. Además, después de ejecutada la macro, se actualiza el consecutivo y se está listo para capturar los nuevos datos a registrar, por lo que solo restaría seleccionar nuevamente una referencia del cuadro combinado, asignar una cantidad y seleccionar un tipo de movimiento, para posteriormente volver a ejecutar la acción de clic sobre el mismo botón como se muestra en el video.
Sin embargo, se aprecia que en lugar de adicionarse un nuevo registro en la tabla base de datos, se reemplazó el registro existente. Este error tiene que ver con la necesidad de que la macro evalúe si se trata de un primer registro en dicha tabla o de un registro posterior al primero, para que realice un desplazamiento de una fila hacia abajo posterior a la pulsación de las teclas control y flecha hacia arriba de la cuarta instrucción. Estas y otras mejoras importantes analizaremos en la siguiente lección. Solo nos resta invitarlo a que descargue la actividad práctica de esta videolección y desarrolle el correspondiente cuestionario de la plataforma para que de esta manera ponga en práctica lo visto en este video y así reafirme lo aprendido.